psicoanalista. Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Bienvenido. Buenas tardes, encantado. ¿Cómo le va? Muy Encantado. bien. ¿Qué tal? Bueno, conmovidos por este tema, como toda la sociedad. Sí, es un tema especialmente conmovedor primero por el despliegue de una violencia que culmina con una muerte. Creo que esto muestra un acto sin retorno. Y sin embargo, creo que nos vemos ante el desafío de ponernos a pensar algunas cuestiones, no solamente como sociedad, sino como humanidad, diría, ¿no? Alguien me consultaba 2 días atrás si esto era parte de nuestra sociedad violenta. Y algo que me importó señalar era que no tenía que ver solamente con nuestra, con esta, con aquella, sino que había algo que tiene que ver con la violencia inherente al ser humano y qué es lo que hacemos los seres humanos con nuestra propia violencia, qué hacemos los adultos cuando estamos ocupándonos de ver qué ocurre con nuestros adolescentes y nuestros jóvenes. Y en esta situación tan trágica y tan dura y tan conmovedora, no nos queda menos que ponernos a pensar luego de esto que ha ocurrido, ¿no? Sí, parece como que... Buenas tardes, Buenas bienvenido, tardes, por ¿qué tal? acompañarnos. Parece Un que hay gusto. crímenes que dejan una marca o una herida insoslayable, ¿no?, en la sociedad. Digo, pensando un poco en Cromañón, hay casos que especialmente generan un dolor, un parate y quizás hasta nos ayudan a ir hacia adelante, lamentando las tragedias. Pienso en Cromañón, creo que este puede llegar a ser uno de los casos, quizás por la bestialidad de la escena, por las imágenes que trascendieron, quizás por tratarse de chicos muy jóvenes y de clase media. ¿Cómo lo observa, digamos, el impacto social que pueda tener esto? Bueno, creo que hay justamente distintas posibles perspectivas para analizarlo, ¿no? En este sentido, hay una línea que sería la línea social en relación con variables y cuestiones que se ponen en juego desde una lógica social de violencia entre jóvenes, de los jóvenes, y que ante esto como psicoanalista también me parece muy importante manifestar mi preocupación porque no se genere una universalización o una generalización, ¿sí?, con respecto, por ejemplo, a los rugbyers o el rugby. Si bien creo que hay algunas cuestiones para pensar respecto de lo que son tradiciones de grupos de rugby con respecto a la iniciación, con respecto a la violencia, rituales que están de algún modo naturalizados y legitimados incluso, ¿no? Creo que ahí hay algo igual para pensar. eso pasa en varios de los grupos de deportes, no solamente Así el rugby, es. digamos. Me da miedo que se los estigmatice. Exacto, y tengo esa caerles, preocupación. claro. Comparto esa preocupación, por eso digo que hay una primera categoría de análisis de índole social para ir con mucho cuidado, porque hasta se habló de categorías de clase, ¿no? Lo cual es analizable, pero me preocupa la generalización. Claro. Por otro lado, creo que hay algo del orden de lo grupal y de lo masivo, que como psicoanalista, nosotros en la Asociación Psicoanalítica Argentina, de la que soy miembro titular, siempre nos ocupamos de ver mucho lo que tiene que ver con nuestra intervención en lo social, pero a su vez la tercera categoría, lo singular, vale decir, lo que tiene que ver con cómo cada sujeto hace, qué hace cada uno, qué puede hacer cuando se encuentra en un grupo donde se produce una masificación, donde pierde el propio juicio individual de algo que solo a lo mejor nunca lo haría. Y en relación con Cromañón, que es algo que acabas de mencionar, donde se pone en juego la presencia de un otro que no tuvo el cuidado suficiente y queda en evidencia en su negligencia. Por eso creo que lo mínimo que podemos hacer todos es ponernos a pensar qué hacemos con nuestros jóvenes, qué hacemos con nuestros clubes. Los deportes son una enorme oportunidad precisamente de jugar como si. El deporte ofrece la oportunidad de hacer un como si se desatara una batalla, pero está reglamentado y ofrece lo que nosotros psicoanalistas llamamos la posibilidad de una sublimación. ¿Qué quiere decir? Claro. De sustituir algo que originalmente podría haber sido el deseo instintivo de matar al otro por un juego, marcarle un tanto, empujarlo, una violencia que está
dentro de ciertos bordes reglamentados. Que puede ser descargada. Y que puede ser descargada. En un marco seguro. En un marco seguro y con determinadas reglas. Y, perdón, hablaba de la cuestión individual, ¿no? Y pensando esta imagen de hoy a la mañana, un vidrio, de un lado, estos jóvenes que todos se fueron de vacaciones, están los amigos de la víctima, de otro lado los acusados. ¿Cómo lo vivirá cada uno? ¿Qué impacto, no, tiene para cada uno de los grupos? Yo creo que todos coinciden en algo, o sea, la vida marcada para siempre y a fuego, ¿no? Para algunos directamente el fin de la vida, como es el caso de los chicos que van a estar detenidos. Pero digo, ¿qué pasa en esos jóvenes, en esas cabezas? Bueno, habría como dos cuestiones para preguntarse también y ampliar un poquito la pregunta para pensar. Por un lado, creo que decís algo muy importante en relación con tu hipótesis de que se estropearon la vida, ¿no? Quiero decir, ahí hay una consecuencia en relación a un acto que salió de cierto orden simbólico. Quiero decir, que salió del juego. Ahí se armó algo que no era hacer como si, jugar a que le gano al otro, sino que el otro se transformó en un rival, no solamente por estar en el equipo contrario, como sería en el juego, sino que se transformó en alguien a que había que eliminar. Y esto está muy marcado por lo que nosotros psicoanalistas llamamos omnipotencia y manía que produce el grupo, una fuerza de algo que no haríamos individualmente, que te lleva, ¿no? Que te empuja, te lleva, te desubjetiviza y que provoca consecuencias que son eminentemente masoquistas, en el sentido de que para cada uno de estos muchachos, bueno, va a tener una situación muy grave para su vida que los perjudica enormemente. Pero creo que esto es otra línea además de análisis para pensar algo que tiene que ver con cómo ofrecemos elementos de contención de esas situaciones que se ponen en juego de violencia arreglada o de violencia simbólica en el sentido de un juego que está dentro de determinadas reglas. Y algo que se escapa de allí y que se desborda, digamos, desde este aspecto instintivo, pulsional del ser humano y que puede llegar a eliminar la posibilidad de pensar individual y subjetivamente y terminar con la vida de un otro al que no pude reconocer como un semejante. La pregunta también es, ¿quién era ese otro para estos muchachos? ¿Quién era? ¿En qué representaba eso? ¿Qué representaba? ¿En qué se puede llegar a transformar? Los seres humanos estamos constituidos como en lo social, digamos, porque somos el único animal, el único mamífero, salvo algunos marsupiales, digamos, pero hasta ahí nomás, que necesita para sobrevivir en cuanto nace de la presencia de un otro, sí, que nos alimente, que nos asista, que nos sostenga por mucho tiempo. Y eso hace que tengamos permanentemente un lazo con el otro. Sin embargo, el otro puede ser aquel que satisface y que lo encuentro por eso semejante a mí mismo, o si no me satisface o no responde como yo espero o quiero, se puede transformar en un enemigo, en alguien desconocido radicalmente. Y ahora, ¿cualquiera puede llegar a matar? Digamos, ¿está dentro nuestro esta cosa si no se limita? Pregunta difícil de responder. A ver, desde el punto de vista lógico de lo que es mi profesión y mi especialidad, te debería decir sí. Porque todos el gran descubrimiento del psicoanálisis es el instinto o lo que después más específicamente se llamó... La pulsión. La pulsión de muerte, exactamente. Es decir, que todos tenemos algo de eso. Subjetivamente yo podría decirte, no está en mi naturaleza, como dice el cuento este del escorpión, ¿viste? Que lo termina matando y se ahoga él también y dice, y bueno, estaba en mi naturaleza. Bueno, yo podría decirte también, no, de ninguna manera. Hay determinados parapetos que contienen ese impulso en cada subjetividad. Ahora, ante lo que nos encontramos es ante el desborde de esos parapetos de un instinto tremendo que habita en el ser humano y que se potencian cuando están puestos a jugar en un efecto de masa que borra la posibilidad de pensar incluso como uno lo haría con determinados parámetros subjetivos cuando está solo o en otro contexto, digamos, ¿no? Pensaba también en las familias, ¿no? Que cómo la estarán pasando, bueno, ya sabemos cómo la estarán pasando, pero cómo
Porque ¿cuál será el papel? ¿Cómo para controlar, darse cuenta que pueden matar a alguien? O sea, bueno, lo están viendo ahora, cómo lo estarán viviendo. Porque cada uno con su hijo tiene una relación. Pienso en mi hijo que no tiene la edad de estos chicos, pero bueno, después puestos en masa, como vos decís, ¿en qué me equivoqué? ¿Qué hice mal? Bueno, es una buena pregunta empezar por ahí. Al menos yo no lo haría única. ¿En qué me equivoqué? Es como una pregunta eminentemente culpabilizante, Sí, digamos, claro. ¿no? Es inevitable. Nosotros padres siempre nos sentimos un poco... Pero digo, ahí creo que me gustaría diferenciar entre culpa y responsabilidad. Como decir, bueno, a ver, esto es una situación trágica y con un elemento de un acto que pasa a ser irreversible. Eso es tremendo, eso es trágico. Ahora, la única apuesta que tenemos ahora de aquí en adelante, y para todos quienes somos adultos y quienes tenemos hijos y quienes somos responsables de educación de otros, de otras generaciones, es ponernos a pensar qué responsabilidad tenemos en esto. Desde las familias, desde los clubes, desde los distintos deportes, desde la educación, desde lo social y desde cada ciudadano que no pueda decir, como creo que ha ocurrido lamentablemente con los patobicas que sacaron afuera el problema, lo sacaron a los 10 rugbyers, lo sacaron al muchacho que se había rozado o golpeado. Sí, sí. Y la vivencia es que quedó el problema depositado afuera del boliche. Eso lo hablamos bastante, ¿no es cierto? La responsabilidad de los boliches, que ante el menor problema lo sacan afuera. Vale Y decir, que se arreglen ahí. Y ya como vimos, como hemos estado hablando estos días, no había justo policía, no había autoridad ausente porque había otro problema cerca de allí, entonces no pueden estar en todos los lugares. Como que nadie se hacía cargo de lo que estaba pasando. No, y que quedó desatado un despliegue impulsivo y de terror y de violencia afuera. Por eso digo, hay algo de sentir que la exclusión del otro, la exclusión del problema, la exclusión de esa violencia, dejarla fuera, nos libera a nosotros mismos de la propia o de la responsabilidad que tenemos en relación con esto. Yo estoy en este sentido apostando y proponiendo, y les agradezco la invitación a pensar juntos, para todos aquellos que nos estén escuchando en este momento, a pensar cómo incluir y cómo identificarnos, no solo con las familias que están sufriendo, no solo con el dolor irreparable de la familia que perdió a su hijo, cómo identificarnos con algo de una problemática que nos implica a cada ser humano y a cada uno de nosotros en el conjunto como sociedad, en lo colectivo, respecto de cómo identificarnos con el otro para comprender que excluirlo y sacarlo y transformarlo en alguien ajeno no hace más que agravar las cosas. Es una ficción. Es creer que el otro en este ritual, porque incluso no podría decir el rugby como deporte en sí, tiene muchos elementos que ensalzan, engrandecen o potencian ciertas representaciones de lo masculino, hoy en día tan cuestionadas en relación con el machismo y en relación con un pensamiento retrógrado, binario. Y yo diría, acá estamos viendo a jóvenes varones muy perjudicados por esa legitimación o esa presumible, es una hipótesis, valorización de actos violentos que reafirman la hombría, pregunta, que reafirman la heterosexualidad. Hay ritos de iniciación que son absolutamente crueles dentro del rugby. Y que se hace la mirada gorda y que se evita hablar de ello y que tienen que ver con violencia, tienen que ver con golpizas y en algunos casos con violaciones de los nuevos integrantes, con violaciones con objetos de los nuevos integrantes y que ponen en juego algo de esto de una afirmación machista respecto de yo soy macho. Y esto queda demostrado porque me la banco y porque me golpeo. Tenemos en la Argentina un dicho muy horrible y muy antiguo que es a golpes se hacen los hombres. Totalmente. Y yo siempre pienso que a golpes se hacen los masoquistas.
no se hacen los hombres. Acá estamos viendo hombres que van a sufrir de por vida, víctimas también. Por supuesto que no tenemos que olvidarnos que son quienes deben hacerse responsables, jóvenes o no jóvenes, de este crimen que ha ocurrido. ¿no Sí, es pero cierto? es interesante lo que decís, porque invita a repensar todo, a repensarnos primero como sociedad, seguramente, pero también como en este caso el deporte, las familias. Me parece que es el momento, lamentablemente, después de un hecho tan trágico, pero esto no debería pasar más. Digamos, esto que estás diciendo, estos ritos de iniciación, en este deporte como en otros. Poder individualizarlo, poder enfocarse en eso a nivel dirigencial inclusive, a nivel de cada club, porque el club también va a tener que revisar algunas cosas, el club donde eran estos chicos. Fíjate vos lo que pasa con Pablo Ventura, un chico que ni siquiera estaba en ese lugar y le hacían una especie de bullying cada vez que pasaba algo, el nombre de Pablo Ventura aparecía y cuando pasa lo de la zapatilla dicen Pablo Ventura y por eso lo van a buscar. Y ahora está inmerso en un terrible problema, hoy estaba en la rueda de reconocimiento. Y también cambia la vida para él para siempre, porque lo nombraron a este grupo de chicos. Seguro. Y digo, si pudiéramos sacar algo positivo de esta historia, ¿crees que puede haber un antes y un después? ¿Crees que pueden verlo otros grupos que solían tener este tipo de conductas y decir, hay consecuencias, se puede llegar muy lejos? ¿Ves que este tipo de situaciones tan violentas, mediáticas, puedan generar un quiebre e ir hacia adelante? Creo que esa es la apuesta, creo que eso, ante la tragedia, es lo único que podemos hacer. Apostar por algo que tiene que ver con un movimiento de pensamiento para la sociedad en su conjunto, para cada uno de quienes nos está escuchando y para cada una de las personas que de un modo tan impactante queda conmovida por lo que ha ocurrido. Y esto es posible solamente si se puede pensar. Creo que en este sentido, tomar una tragedia como esta con una situación tan irreparable, lo único que uno puede, con todo respeto, decir que puede tener de positivo, porque es dolorosísimo lo que nos está ocurriendo a todos en este sentido, es pensar que algo puede intentar evitarse de acá para adelante, en un futuro. Recién te estaba escuchando cuando anunciabas la prohibición del alcohol en la vía pública. En la vía pública. Y yo pensaba, lo primero que se me ocurrió fue, ¿y por qué no antes? ¿Por qué? Bueno, ok, para adelante digamos, qué bueno, fue un cambio que tiene que ver con una consecuencia para pensar en una prevención posible, ¿no? Y en ese sentido creo que esa es la apuesta por la que tenemos que ir todos, digamos, a poder cambiar cosas para que esto no vuelva a ocurrir de ninguna manera. Yo quiero además comentar, yo estoy en la comisión directiva de la Asociación Psicoanalítica Argentina y venimos pensando en este tema y en la posibilidad incluso de ofrecer, somos la institución más antigua y fundadora en toda Latinoamérica del pensamiento psicoanalítico y no querría dejar de ofrecer el ofrecimiento, digamos, de dar nuestro asesoramiento, nuestro apoyo a las familias, a la víctima, a las instituciones deportivas, a los clubes, a quienes quieran acercarse. Así que con todo gusto quiero decirlo porque, digamos, tenemos muchos años de trabajo y muchos profesionales trabajando en psicoanálisis y educación, en violencias en las adolescencias, mucha gente pensando, la educación es otra apuesta en relación con esto. Cómo generar espacios posibles de sustitución de la violencia desencadenada para jugar al como si, como vos dijiste en un momento, para que haya alguna descarga posible y que esa descarga no implique matar a un otro. Poder jugar a esto como los niños pequeños cuando dicen, y dale sí, ¿no? Es exactamente igual. Es lo que hacemos los adultos incluso cuando trabajamos. Esto es lo que tenemos que poder ofrecer como sociedad y potenciar. Muchísimas gracias, Jorge. Gracias a ustedes. Valoramos mucho tu presencia. No va a ser la última vez que seguramente te vamos a convocar. Pueden contar conmigo. Un gusto. Invita a repensar un montón de cosas. Un gusto. Muchísimas gracias. Permiso. Gracias. Y ahora sí me vengo hasta este lugar del estudio.